Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática. Con la ayuda de Dios queremos presentarle una nueva lección. Para esta semana tenemos una lección muy interesante, una historia de la Biblia que conocemos de mucho tiempo. Sin embargo, esta historia tiene mucho significado espiritual y podemos descubrir muchas verdades que Dios tiene guardado para nosotros. Antes de empezar nuestro estudio detallado, nos gustaría tener una oración en silencio con ustedes. Con nosotros está nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Vamos a orar. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre, vamos a tener un repaso de nuestra lección. Dos viudas nobles es la historia de Ruth y Noemí. También podemos entender que no es solo la historia de ellos, pero esta historia tiene un significado casi como una parábola y puede aplicarse en nuestra vida moderna. Dentro de la historia de la vida es la introducción de la historia y qué ha sucedido, pero siguiendo más adelante vamos a entrar en los detalles. Decisiones diferentes es el próximo subtítulo y vamos a ver la diferencia de las decisiones y qué podemos aprender de esas diferencias de caracteres, diferencias de prioridades que podemos evaluar en esta historia. Fe y decisión es el próximo subtítulo y vamos a ver qué papel juega prácticamente la fe en cada decisión en nuestra vida y también respectivamente qué podemos decir del destino de una persona que toma decisiones, de las consecuencias de cada decisión y en ese caso las consecuencias de la decisión que tomó Ruth. La recolectora y predecesora del Mesías, vamos a ver en qué sentido, en qué momento prácticamente esa mujer que fue en los ojos de los hombres una persona tan insignificante y un momento de su vida ella se convierte en una persona sumamente importante, una persona del linaje del Salvador del mundo. Vamos juntos a descubrir las sabidurías que están escondidas en esa historia y con ayuda de Dios vamos a analizar estos textos. Seguimos desde el principio, desde el principio de esta lección y vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué emergencia causó que Elimelech mudara su familia a Moab? Podemos decir que esa historia fue una historia de inmigrantes. Tenemos muchos inmigrantes hoy día en el mundo, en casi toda Sudamérica. La gente que proviene de Europa son hijos de inmigrantes y ellos mismos no son inmigrantes. Norteamérica igual, todo afroamericanos, euroamericanos, todos son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Igual en Europa hemos tenido muchas migraciones en la historia de la humanidad y aquí tenemos también una familia de inmigrantes. ¿Y qué sucede con ellos, Raquel? Bien, esta primera pregunta sirve para introducirnos en la temática general que vamos a tratar a lo largo de esta lección. Así que nos encontramos con una familia formada por Elimelech, el esposo, Noemí, su esposa y dos hijos varones. La situación en Belén de Judea, de donde ellos eran nativos, sufre por hambre, hay una carencia alimentaria, por lo tanto deciden como familia transferirse al país vecino de Moab. En estas circunstancias ellos se asientan en este nuevo país, sus hijos crecen, contraen matrimonio con
mujeres de esa área y diversas tragedias llenaron la vida de Noemí en el sentido de que fallece su esposo, también sus 2 hijos varones, y la historia se inicia a partir del momento en que Noemí está con sus 2 nueras, con Ruth y con Orfa, y nos daremos cuenta de cómo fue evolucionando esta situación. Muchas gracias. Podemos ver a esta familia que encontró un desastre, prácticamente una tierra lejana, y escuchando que en su tierra la situación se está mejorando, entonces tenemos otra vez un traslado atrás en su tierra, lamentablemente ahora sin su esposo y sin su hijo. Noemí está sumamente triste y afligida por las pérdidas tan grandes que han tenido. Pero vamos a ver cómo sucede o cómo se desarrolla la historia y qué podemos entender del carácter de Noemí y del carácter de sus nueras. Vamos a ver la segunda pregunta. Después de que comenzó el viaje de regreso a casa con sus nueras, ¿qué consejo le dio? ¿Qué podemos decir? Y también el despido con ellos. ¿Qué podemos entender de este despido tan triste, un despido tan emocional? Bien, Noemí estaba acostumbrada a mantener una comunicación abierta y directa con cada uno de los miembros de su familia, así que eran muy unidos, e intercambiaban información, expresaban sus propios pensamientos y planes futuros. Y en estas circunstancias Noemí tomó una decisión importante que afectaba no solo su vida, sino también de sus nueras. Les confirmó abiertamente que ella deseaba regresar a su país de origen y por lo tanto debían despedirse, ya que cada una, de acuerdo a la recomendación de Noemí, debía regresar a su hogar materno o paterno y intentar, reconstruir su vida y seguir adelante. Ella les hace notorio el hecho que no puede ofrecerles ninguna ventaja, mucho menos responsabilizarse o cuidar de ellas por su propia ancianidad y la carencia de un sostén masculino a su lado. Por lo tanto, las besa, lloran ambas, las 2 nueras con la suegra, y ese sería el paso previo al despido y al cambio de lugares donde iban a localizarse. Bien, estos versículos nos dicen mucho acerca de la relación existente entre estas 3 mujeres. Es obvio que el vínculo del amor era significativo, que no había rivalidades o enemistades entre ellas y que el afecto que unía sus emociones y sentimientos más internos era realmente importante en la vida de cada una, puesto que no fue una despedida simple o indiferente, sino que la Biblia enfatiza el hecho de que alzaron su voz y lloraron, así que fue una expresión realmente dramática ante la comunicación que Noemí les hacía. Muy bien, muy interesante es esa pregunta y también las cosas que podemos aprender. Podemos ver que las nueras no quisieron fácilmente separarse de Noemí, que significa que ellos tenían una relación muy estrecha, muy amorosa, tenían una comprensión muy buena, algo que no siempre sucede en una familia, especialmente la relación de una nuera con sus, con una madre con sus nueras. Pero vamos a seguir más adelante y podemos ver más detalles de esa despedida y también diferentes formas o diferentes decisiones que las nueras de Noemí tomaron. Es comprensible que Noemí quería
convencerle a regresar en su país, primero porque ellos fueron moabitas y los moabitas no tenían una buena reputación en Israel. Segundo porque ellos fueron jóvenes y Noemí pensaba que es mejor casarse con otra persona. Fue muy difícil en ese tiempo de una mujer soltera sobrevivir porque la mayor parte de entrada en ese tiempo venía por la agricultura. Entonces, sin un hombre en la casa, una familia numerosa, fue muy difícil a sobrevivir y cultivar la tierra. Por eso una mujer podía sobrevivir si tenía un esposo o por lo menos que vivían con sus padres. Sin embargo, vamos a ver que una de sus nueras tomó una decisión con mucho riesgo. ¿Y qué significa eso? Vamos a verlo en la próxima pregunta. ¿Estuvieron los dos viudas jóvenes dispuestas a regresar con sus familias? ¿Qué sucedió en esa conversación tan importante cuando cada una debía tomar una decisión decisiva para su vida futura? Y muchas veces nosotros debemos tomar también decisiones que tienen que ver con nuestro futuro. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Noemí tuvo que insistir, y insistir hasta el punto de presentar argumentos, razones. Ella les dice, mire, que ustedes se queden conmigo no tiene sentido, yo no puedo ofrecerles nada, yo no tengo otros hijos, yo ni siquiera tengo esposo. Es decir, ninguna garantía, ninguna seguridad, ninguna perspectiva de futuro. Por favor, regresen a sus hogares, reconstruyan sus vidas y sigan adelante en el país que es el suyo, que es Moab, porque yo voy a regresar al mío. Esta es la segunda vez que ellas lloran profundamente, y en esta segunda ocasión es cuando Orfa, una de las nueras de Noemí, besa a su suegra y decide aceptar su consejo. Es interesante este proceso porque nos ayuda mucho a entender cuán abierta y fluida era la comunicación en esta familia. Sobre todo también la capacidad explicativa de las decisiones, el razonamiento tras la toma de posición que Noemí había expuesto claramente, y el modo en que se produce ese intercambio de pensamientos y reacciones. Este es un elemento fundamental en las relaciones de familia, es decir, cada uno asume sus responsabilidades, debe ser consciente de sus tareas y deberes y debe tener la tolerancia, la comprensión y la sensibilidad ante los demás miembros de la familia, lo cual quiere decir que no solamente nos centramos en nuestros propios intereses, sino que también recomendamos, sugerimos lo que sería mejor para los demás. Y se hace en una forma respetuosa, llena de consideración y con profunda sensibilidad hacia nuestros semejantes, lo cual es explícitamente ejemplar en las citas que encontramos de las expresiones de Noemí. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Tenemos dos personas jóvenes que toman una decisión a dónde ir y cómo construir su futuro. Y es interesante que tenemos aquí a Ruth, que toma una decisión a quedarse con su suegra y anciana, y podemos entender que por el contexto de cómo ella se expresa, que ella está preocupada por su suegra. ¿Por qué? Porque ella no puede casarse, entonces no tiene familiares vivos más, los hijos ya fallecieron, no tiene hijas. Entonces Noemí debía tener una persona, o necesitaba una persona que la cuidaría hasta su muerte. Y ahí es donde Noemí toma la decisión con un deseo de sacrificarse, si es necesario quedarse sola el resto de su vida, pero que puede tomar
ese personaje, ese deber de cuidar su nuera. Y vamos a ver que no solo eso fue el motivo de su decisión, pero en la próxima pregunta vamos a ver que ella también tenía otras motivaciones. En contrario, la otra persona, Orfa, toma una decisión diferente. A diferencia de Orfa, ¿cuál fue la respuesta y firme decisión de Ruth? ¿Qué podemos decir aquí? Estas dos mujeres habían convivido con Noemí, formaban parte de su familia, habían contraído matrimonio con sus hijos, conocían al verdadero Dios, también las verdades fundamentales para la salvación. Y este momento crítico de sus vidas implicaba un paso hacia adelante en la verdad que conocían y habían vivido, o un retroceso al pasado y a sus costumbres anteriores. Lamentablemente, aunque sí Orfa se sentía unida con Noemí, ella accedió en la segunda solicitud de su suegra de regresar. Sin embargo, ahora es la tercera vez que Noemí insiste, porque Ruth sigue quedándose con ella, y entonces vuelve y le dice: mira lo que ha hecho tu cuñada Orfa, ella se ha vuelto a su pueblo y ella se ha vuelto a sus dioses, vuelve tú con ella, sigue el mismo ejemplo. Y ahora Ruth, más enfática y decidida que nunca, le dice: no me ruegues que te deje. Este elemento representó un punto y aparte fundamental en la experiencia religiosa de Ruth, que no solamente había vivido la religión verdadera en este hogar y había conocido al auténtico Dios en esas relaciones familiares, sino que ella se había convertido de corazón. Y aunque ella tenía una estructura cultural y religiosa diferente a los judíos, en su vida ella había aceptado al Dios verdadero. Por lo tanto, ella decidió no regresar al pasado, romper con toda su estructura cultural y religiosa en una forma abierta y definitiva, y suplicó a Noemí que por favor no le insista más, porque no va a servir, porque su decisión es firme y es definitiva, continuará con ella. Es interesante que Noemí estaba en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque los hijos de Noemí se casaron con moabitas, algo que no fue permitido en Israel. Así que Noemí tenía toda la razón de odiar o por lo menos a no tener amistades con sus suegras, con sus nueras. Gracias. Sin embargo, podemos ver que Noemí tenía una relación muy amorosa, muy especial con sus nueras. Tenía mucha tolerancia y comprensión de la diferencia de cultura, la diferencia de costumbres familiares, hasta diferencias religiosas. Entonces, por eso ella podía tener una relación tan amistosa, tan amorosa, y de esa forma ella prácticamente dejó un testimonio increíblemente fuerte. ¿Por qué? Porque ella ganó prácticamente el corazón de su nuera, y podemos ver que ella fue convertida, fue decidida de quedarse con Noemí. Ella estaba dispuesta prácticamente de rechazar, o rechazó la opción de regresar en su propia familia, en su propio pueblo donde la conocían todos, y quedarse con Noemí y ir a una nación que ella desconocía y un lugar que ella desconocía. Para eso se necesitaba mucha fe y mucha decisión. Claro, podemos hacernos a nosotros la pregunta: ¿qué vamos a elegir? Especialmente los jóvenes, ¿qué elección podían ellos hacer siempre? Muchas veces nosotros nos gustaría tomar una decisión al éxito más rápido, al éxito más cercano,
pero en ese caso Ruth eligió un cargo muy especial, un destino muy pesado, y vamos a ver más adelante que esa decisión fue también ricamente recompensada. Vamos a ver en la pregunta 5 las otras motivaciones que Ruth tenía para tomar esa decisión. Parcialmente ya hablamos de su conversión. ¿Estuvo la decisión de Ruth basada solo en la bondad y amor por su suegra o fue mucho más? ¿Qué dice aquí el contexto de esta historia del libro de Ruth? La declaración de Ruth fue inspirada divinamente y ha quedado para nuestra enseñanza como modelo a seguir. Hay varias áreas de la existencia humana que Ruth menciona para confirmar su unión, su relación profunda con Noemí. Y le dice: no me ruegues que te deje ni y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es impactante esta declaración porque va hasta el momento último de la existencia humana. Es decir, Ruth había decidido que lo más importante en su vida era seguir al verdadero Dios y encontrarse dentro del pueblo de Dios. Esto era una prioridad y una decisión firme e incondicional que Ruth había tomado, y lo expresa en una forma enfática al establecer su contacto con Noemí, decirle: donde tú estés, yo estoy. Tu pueblo es mi pueblo, mi Dios es tu Dios. Y que Dios me ayude a que yo permanezca contigo hasta el fin, ni más ni menos. Así que vemos varios niveles aquí. El primero de ellos es la firme convicción y toma de decisión de Ruth en relación a la verdad. 1. 2. La firme posición en cuanto a la responsabilidad que ella asumía sobre el bienestar y la condición de Noemí. Recordemos que ellos eran solo familia política, no era familia sanguínea. Sin embargo, ella asume esa responsabilidad como si fuera su propia madre de sangre. Eso demuestra la alta concepción de relación humana, de amabilidad, entrega, bondad, que se encontraba en el corazón de Ruth. Además de eso, hace un pacto que suena casi a matrimonio, porque dice que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es decir, ella hizo un pacto vitalicio con Noemí, promete permanecer con ella hasta el fin, que obviamente iba a ser antes que el suyo, pues Noemí era muchísimo más mayor, y demuestra la entrega y la disponibilidad al servicio y la conversión que se había producido en el corazón de Ruth. En estas circunstancias, observando Noemí cuán resuelta Ruth estaba en esta decisión, ya no le insistió más. Recordemos que fue en 3 ocasiones en que apeló Noemí a la decisión de Ruth para regresar a su tierra. Entonces, juntas decidieron emprender su salida de Moab y llegar a Belén, juntas, precisamente en el periodo donde se iniciaba la siega de la cebada, que era el primer cereal que se cosechaba en Israel. Esta es la historia. ¿Qué significado, qué aplicación tiene para nosotros? 1, es significativo. Nuestras relaciones humanas, de acuerdo a su calidad, su profundidad, dependen de nuestra relación profunda con Dios. Son los valores divinos, el nivel de profundidad y madurez espiritual, lo que proporcionalmente ejerce el mismo tipo de calidad de relación entre los seres humanos.
El amor de Ruth era desinteresado. Ella no iba a recibir ningún beneficio, ninguna ventaja le estaba ofreciendo Noemí. Únicamente una vida de sacrificio, de servicio, de cuidado. Y la vida de dos mujeres solas era realmente muy dura en ese tiempo, considerando que no contaban con la protección, la asistencia o el apoyo de un hombre en sus vidas. Sin embargo, Ruth asumió voluntariamente esa responsabilidad sobre sí, se fundamentó en la verdad que había conocido y de esa manera se produjo un vínculo basado en la fe que obra por el amor. Muchas gracias, Raquel. Fue difícil caminar en ese tiempo regresando en Belén, pero no solo caminar fue la única dificultad. Inmediatamente llegando en Belén, vamos a ver que ellos llegan en un tiempo muy dinámico, cuando la gente están ocupados con la cosecha del barley, y entonces es cuando las personas no tienen tiempo para dedicar de los extranjeros o de esos que vienen. Entonces podemos ver que las dos viudas regresan a Belén en una situación muy estresada, una situación complicada, y además después de tantos años de hambre y de malas cosechas, en qué dificultad se encontraban ellos. Eso es que trata la próxima pregunta. ¿Qué difícil vida encontró Ruth en Belén? ¿Y qué hizo para conseguir alimento para sí misma y su suegra? Por supuesto, Noemí debía tener algunas propiedades, pedazos de tierra, pero como no tenían la posibilidad de sembrarla, tampoco tenían la posibilidad de cosecharla. Entonces no tenían nada, vivían en una pobreza absoluta. Entonces, ¿qué sucede en esa situación? ¿Cómo podían ellos sobrevivir? Bien, aquí se observa atributos de Ruth, además de los que ya hemos considerado. Uno de ellos es que Ruth era una mujer proactiva, es decir, ella era consciente que ellas dos estaban en una condición de necesidad extrema, y la primera necesidad que debían cubrir era la alimentaria. Por lo tanto, ella no espera que su suegra le pida o le suplique que haga algo en favor de ellas, sino que ella inmediatamente, observando la situación y viendo que era favorable para que ella pudiera conseguir el sustento, se dirigió cortés y respetuosamente a su suegra diciendo: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas para que comamos tú y yo. Por lo tanto, nos damos cuenta que ella era una mujer de recursos, era una mujer laboriosa, que tenía capacidad de disposición y de decisión, y que el trabajo era un elemento habitual y normal, y que ella anhelosamente también emprendía. Así que, aunque no tenía nada de por sí, ella adoptó la costumbre, como era habitual en la tierra de Israel, de seguir a los segadores, ya que ellos no debían recoger hasta la última espiga, y para los pobres, las viudas, los huérfanos, era dejado lo que quedaba sobre el campo y nadie podría reprenderlos por ellos. El Señor intervino directamente en esta situación porque dirigió los pasos de Ruth hacia las tierras de uno de los parientes de Noemí, que era Booz. Y cuando Booz reconoció a esta mujer extranjera entre aquellos que estaban segando, le dio la bienvenida, la favoreció, le dio el permiso para continuar, pero además de eso también le dio un aporte, además del que ella ya había recogido, pero le dijo algo que es muy impactante, y habiéndose interesado de quién era, cómo había llegado, con quién estaba, de quién era familia, se sintió conmovido por la actitud servicial
benigna y de benevolencia y generosidad que demostró Ruth, consagrando su vida a Noemí, abandonando su tierra, su familia, y viniendo a la tierra de Judá para adorar al verdadero Dios. Y ahora Booz de alguna manera le da la bienvenida y la felicita por su comportamiento, y pronuncia también una promesa o una bienaventuranza acerca de ella, que el verdadero Dios bajo el cual ella había venido a buscar protección y cuidado realmente iba a velar por ella y la iba a cuidar. Muchas gracias, Raquel. Esa pregunta es muy importante para entender. Aquí especialmente en la primera línea de testimonio dice: un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. Y eso es que sucedió con Ruth prácticamente. Ella demostró un carácter bueno, una persona buena, una persona que se preocupaba por su suegra, una persona que se preocupa para los ancianos. Entonces, ¿qué sucede? Es que Booz, cuando él ve y analiza el carácter de Ruth, él entiende que eso es una mujer que merece mucha atención y amor. Y eso es que muchos jóvenes hoy día no entienden, y ellos, bueno, se preocupan mucho de su apariencia exterior, pero que más vale de todo y más valor tiene es el carácter, es la disponibilidad de servir y un carácter amoroso, un carácter de bondad. Y veremos que Booz también tomó una decisión muy correcta, y entonces él acepta a Ruth como su esposa, y eso prácticamente tiene unas consecuencias enormes. Vamos a ver que pensando netamente pragmático, Ruth tomó una decisión muy difícil, tomó una decisión desventajosa comparado con la otra nuera de Noemí. Sin embargo, esa desventaja en las manos de Dios se convierte en una ventaja enorme, y hoy día tenemos hasta un libro con el nombre de Ruth, y todo el mundo se recuerda y toma enseñanza de su vida. En contrario, la otra nuera de Noemí está olvidada por la eternidad. Y así que, queridos hermanos y hermanas, de una manera muy semejante, cada decisión de nuestra vida tiene sus consecuencias. Podemos tomar una decisión para la eternidad o una decisión para un olvido eterno. Vamos a ver en la próxima pregunta, se habla de algo más que solo recordar las buenas obras de una persona. ¿Qué plan maravilloso tuvo el Señor para esta mujer joven? ¿Y quiénes fueron algunos de sus nobles descendientes? ¿Qué sucede y qué consecuencias hermosas tenemos como descendencia de esta mujer piadosa? Ruth asumió la responsabilidad de Noemí, abandonó su nación, se dirigió en una completa entrega al pueblo de Dios y al servicio de esta mujer, y no tenía ninguna expectativas especiales, simplemente deseaba permanecer con ella, servir a Dios y servirla a ella. Y ahora Dios intervino en su vida en una forma tan impresionante y sorpresiva que ella misma expresa su agradecimiento a Dios al ver su intervención en esta situación. Y sabemos que finalmente, después de una serie de trámites, Booz contrajo matrimonio con Ruth, que ella a su vez se convirtió entonces en un ancestro en la línea genealógica del rey David y del mismo Señor Jesús. Algo que obviamente supera cualquier perspectiva humana, y hasta en los sueños más elevados
no podía posiblemente Ruth ni siquiera imaginar la altura y el significado que había tenido su decisión y su actitud de amor, fidelidad, entrega y servicio. Estas virtudes deben ser significativas dentro de nuestras familias, deben ser la línea directiva que conduzca las acciones y el trato que mantenemos como miembros de nuestra familia. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente Ruth, de una extranjera, un inmigrante insignificado, pobre, sin ningunos derechos especiales en Israel, se convirtió en una de las madres del Mesías. Y eso significa, queridos hermanos, que nosotros no podemos menospreciar una persona, no importa si tiene bienes, si no tiene, si es un inmigrante insignificante en este momento, pero no sabemos qué es el plan de Dios con cada persona. Tampoco podemos jugar estos juegos del mundo considerando que mi país o mi nación es el dueño de esta tierra, porque sabemos que el único dueño de la tierra es Dios mismo, y nosotros no podemos juzgar a las personas cuando ellos tienen necesidades económicas y quieren ir a uno u otro país, porque eso puede salvar su vida. Es muy importante aprender la lección de esta historia. La humildad, el carácter es más que oro y plata. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Amén. Y con ayuda de Dios disfrutemos esa lección y nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.